A continuación, damos paso a la mesa redonda, cuya temática es la transferencia social y educativa. Esta mesa redonda tendrá como moderador a Francisco Javier Pericacho, de aquí de la Casa, de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuela Pedregal Valle, de la Universidad de Nebrija, Patricia González Collado, Universidad de Nebrija también, Ernesto Colomo Magaña, Universidad de Málaga, Mar Cortina, psicopedagoga, doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, ¿se me escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Aún estoy abrumado por las palabras de mi amigo Pablo. La verdad que ha sido una intervención fantástica. Celebrar la misma, la verdad que es formidable. Bueno, lo primero es, buenas tardes, soy el profesor Javier Pericacho. ¿Se escucha mal? ¿Mejor ahora? ¿Ahora sí? Vale. Soy el profesor Javier Pericacho, soy profesor del Departamento de Pedagogía, de aquí de la Casa, de la Facultad de Formación de Profesorado. Les doy a todos la bienvenida a esta mesa número 3, titulada Transferencia Social Educativa, enmarcada dentro de este Congreso Internacional de Pedagogía de la Muerte. Voy a ser rápido vamos a ser disciplinados con los tiempos, si les parece a los ponentes. En esta mesa vamos a hablar de experiencias, de recursos, innovaciones, iniciativas, donde el conocimiento de pedagogía de la muerte no se queda solo en lo académico, no se queda solo en la teoría, sino que se aplica en contextos reales con mejoras concretas, sociales y educativas. Concretamente, vamos a tener la oportunidad de conocer 4 experiencias, 4 recursos, iniciativas, en las que yo creo que no van a dejar indiferente a nadie. Creo que albergan mucho valor pedagógico y sobre todo que rompen esa cuarta pared, ¿no? Utilizando la metáfora del teatro, que a veces, lógicamente, se critica entre el conocimiento de la universidad y la sociedad. La mesa la conforman 4 ponentes de auténtico lujo, de excepción, que paso a continuación a presentar y que van a presentar en este orden que les presento. En primer lugar, la profesora Manuela Pedregal, geóloga y paleontóloga de formación, doctora en educación y actualmente profesora en los grados de educación infantil, primaria y máster de formación del profesorado en la Universidad Antonio de Nebrija. En segundo lugar, la profesora Patricia González, directora del máster en Dirección y Transformación Digital de Centros Educativos y del máster en Gobernanza Educativa en la Universidad Antonio de Nebrija, también docente del máster universitario en formación del profesorado en la misma universidad. En tercer lugar, el profesor Ernesto Colomo Magaña, profesor titular de Tecnología Educativa en el departamento de DOE en la Universidad de Málaga y también ejerce como director de Secretariado de Enseñanza en Línea y Profesorado en la Universidad Internacional de Andalucía. Por último, Mar Cortina, psicopedagoga y doctora en Ciencias de la Educación por la UAM y actualmente asesora en la Consellería de Educación de la Comunidad de Valencia en temas de muerte y duelo en el contexto escolar. Respecto a los tiempos, para intentar ceñirnos y que todo vaya con agilidad y sea todo lo fluido que se debe, yo siempre digo lo mismo, y es que el tiempo puede que sea relativo, lo cierto es que el tiempo del Congreso es definitivo. En consecuencia, tenemos unos tiempos que nos llevan a las siguientes comunicaciones. Voy a invitar a los ponentes, nos hemos reunido antes, con lo cual ya hemos organizado un poco. Si les parece, vamos a poner un máximo de 15 minutos por ponencia, un máximo. Si no les parece mal y que no lo vean como algo violento, un minuto antes, cuando vayan por el minuto 14, yo les pasaré la hojita que va por debajo, si veo que se alarga la cosa, para que sepan que para intentar un poco ceñirnos a los 15 minutos y sobre todo la idea es que después de esos 15 minutos de cada ponencia tengamos tiempo suficiente entre todos para poder formular ideas, expresar opiniones, sensaciones, preguntas, interrogantes y sobre todo, por lo más importante, aprovechar la posibilidad que nos da este congreso de encontrarnos, compartir y reflexionar. Sin más dilación, voy a dar la palabra a Manuela Pedregal, cuando quieras. Sí.
¿sí? Yo, como voy a ser muy disciplinada y políticamente incorrecta, me he traído muy chuleta para no pasarme de mis minutos, porque suelo enrollarme demasiado. Entonces, bueno, mi intervención en la mesa se va a orientar un poco a contextualizar lo que es la transferencia, ¿no? Yo creo que no creo que mis compañeros vayan a incidir mucho en eso, ¿no? A contextualizar de qué nos sirve, ¿no? O por qué tiene este valor. Y en concreto en un recurso que nace precisamente de un proyecto de transferencia y además orientado en la educación secundaria, en la adolescencia. Entonces, bueno, como tenemos un foro muy amplio de gente, ¿no? Profesores, investigadores, supongo que de todas las etapas educativas y bueno, gente del ámbito, ¿no? Que está aquí por su interés también en esto, bueno, en esto tan amplio, ¿no? Que nos ha desvelado también el profesor Rodríguez Herrero, pues compartir inventario. Entonces, bueno, lo primero que quería es un poco poner en contexto la adolescencia. En general es una etapa que, bueno, ahora la tenemos muy presente, ¿no? Porque todos, hoy incluso en la comida en la que estábamos ahora antes de venir aquí, pues estábamos comentando, ¿no? La serie esta que ha salido, ¿no? Pues por suerte es una etapa que, lejos de estar tan demonizada como estaba hace años, ¿no? Pues cada vez bueno, la entendemos como más cercana o la intentamos comprender mejor, ¿no? Es una etapa crucial en la construcción de la identidad, de transformaciones profundas, se experimentan cambios significativos, cambios en las relaciones, cambios en la percepción del mundo en general, ¿no? Y en este proceso, pues la experiencia con la muerte es especialmente significativa, porque la experiencia con la muerte desde que somos pequeños, ¿no? Ya se ha comentado ampliamente en el día previo, ¿no? Y esta mañana, bueno, se percibe o se comprende o se empieza a entender, ¿no? Desde las primeras etapas de la infancia, ¿no? Pero si cabe es en la adolescencia cuando de un modo normalmente evolutivo pues adquiere más protagonismo, ¿no? Entonces, bueno, cuestionamiento de creencias, de figuras de referencia, el propio cuerpo, la muerte significativa, ¿no? Infinidad de conceptos de muerte, ¿no? Que, bueno, como el profesor maestro Agustín de Larra, 21 conceptos de muerte, muchos de ellos pues experimentamos, ¿no? Entonces, en este sentido, la reflexión sobre la muerte en este contexto, ¿no? En este ámbito, en este momento, ¿no? de nuestra vida, adquiere una especial relevancia. Es una oportunidad como puente, ¿no? Como trampolín, como decía el profesor Rodríguez Herrero, para una comprensión más profunda, ¿no? De uno mismo, ¿no? Al servicio, ¿no? Decía, de una comprensión más profunda. Y es aquí donde la transferencia adquiere una gran importancia, ¿no? Este concepto, el de transferencia social, educativa en este caso, implica trasladar todos esos conocimientos que nacen de la investigación, ¿no? Todos esos enfoques pedagógicos, enfoques metodológicos, marcos teóricos, a ponerlos al servicio, ser útiles para, bueno, pues para los contextos que los necesiten, ¿no? El contexto educativo, el contexto social, familiar, en general, bueno, es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, el primer paso, por supuesto, la transferencia desde la investigación, ¿no? La pedagogía de la muerte sigue la muerte como un tema radical, la pedagogía de la muerte como un tema emergente todavía, a pesar de la amplia investigación que ya bueno, que hay, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Pero realmente no ocupa todavía todos aquellos lugares que debería ocupar, ¿no? Como comentaba también el profesor, no está en los primeros nivel de concreción curricular, en esos currículos, es un vacío institucional, ¿no? Bueno, pues hace de nosotros, ¿no? Como comunidad científica, como docentes, como profesores, pues agentes de cambio, ¿no? Y agentes importantísimos, ¿no? en la comprensión y integración de este concepto para luego poderlo trasladar, ¿no? A la sociedad en su conjunto. Entonces, justamente en ese momento, en la adolescencia, pues es un momento complicado, por ejemplo, desde el máster de formación de profesorado, desde el ámbito de la formación inicial, también incluso desde la formación del profesorado propia, ¿no? De los docentes.
Los conocimientos derivados de la investigación pues, permiten a educadores, a familias, a la sociedad contribuir a favorecer esa comprensión, ¿no? Del concepto o de los conceptos de muerte más madura y que nos empujen a una sociedad más justa, ¿no? Como decíamos, más empática, más consciente, ¿no? Entonces, allá por el año 2021, porque esto no es más que un ejemplo, ¿no? Lo que venimos a compartir es un ejemplo de transferencia. Nacía de un proyecto de transferencia, justamente como comentaba, una guía educativa y un plan lector que por supuesto son de acceso libre, ¿no? Que son estos de aquí, están en internet para que se puedan consultar y demás, en la que se incluyen un montón de estrategias, de recursos, amparados, ¿no? y fundamentados con un grueso marco teórico que puede ser de ayuda, ¿no? Y este es el recurso que veníamos un poco a presentar, un poco a medias, yo más orientada en la adolescencia, Patricia un poco más orientada en la educación infantil y primaria. Y es un proyecto de transferencia que nacía entre una conexión entre la Universidad Autónoma y la Fundación SM. Bueno, Patricia y yo tuvimos la suerte de compartir o de poder aportar un poquito, ¿no? a este proyecto que realmente cuyos maestros, ¿no? O cuyos nuestros referentes, ¿no? Los de muchos de algunos compañeros que veo aquí eran Agustín de la Herrán, por supuesto, y Pablo Rodríguez, ¿no? Entonces, en este recurso, que es fruto de este proyecto de transferencia, se proporcionan pues, valiosas herramientas, estrategias, pues desde un enfoque que entiende la muerte pues, como una oportunidad, ¿no? Educativa, ¿no? Y entendiendo la educación como ese paso, ¿no? de luego a la conciencia, ¿no? A esas conciencias de las que tanto hemos oído hablar, ¿no? Si conocemos, ¿no? el contexto en el que estamos. Entonces, la transferencia educativa en este sentido es el pilar fundamental, o sea, es decir, el pilar que permite acercar de una forma más asequible todo ese paso previo que se hace desde la investigación o desde los grupos de investigación para solventar o intentar paliar ese vacío educativo, ¿no? Que todavía institucional del que hablábamos, ¿no? Es parte fundamental para contribuir a la formación del profesorado, puesto que los currículums pues, todavía no se hacen eco, ¿no? de la necesidad de incluirla. Entonces, concretamente para su inclusión desde el ámbito educativo hay mucha variedad de estrategias. En concreto en la adolescencia, pues bueno, de entre las muchas propuestas que hay aquí, traigo una, por ejemplo, seguro que todos conocéis una película que se llama Capitán Fantástico, de Matt Ross, del año 2008. Bueno, pues en ese contexto, ¿no? de enfrentar dos maneras tan distintas de conocer el entorno educativo, dos maneras tan diferentes de relacionarse con el entorno familiar, tiene mucho que ver con esa conciencia familiar sistémica, ¿no? Que enfrenta un poco dos estilos de vida muy distintos, ¿no? Es decir, cómo se comprende el concepto de muerte, incluso el concepto de vida dentro de una familia y cómo se concibe desde otra muy distinta, ¿no? Entonces eso nos da muchísimo juego pues, para trabajar cuestiones que tienen que ver con los ritos, las creencias religiosas, la conexión con la naturaleza, ¿no? Que es parte fundamental de esta película, ¿no? Que tiene que ver con esa parte tan arraigada a la naturaleza y otra tan desapegada, ¿no? Que justamente es el conflicto principal de esta película. El tema de cómo están influyendo todas las tecnologías, las redes sociales, los juegos, en la visión, ¿no? que nos estamos generando de la muerte, ¿no? La más catastrófica, la más dramática, la más terrible, ¿no? Con esos juegos y de guerra y demás, ¿no? Y otro recurso que está bien, que simplemente los ponemos aquí pues como bueno, porque esperamos que todos aquellos que no conozcáis todavía este recurso, pues os acerquéis a él, ¿no? y lo busquéis, porque lo encontraréis fácilmente. Tiene que ver con esa parte que comentaba al principio, que tiene que ver con ese pequeño duelo, ¿no? que se transita en la adolescencia, que tiene que ver con la pérdida de conocerse, ¿no? En un cuerpo pues que ya no es el que era, ¿no? Cuando era pequeño.
y se llama Biografía de un cuerpo. No sé si es Mónica Rodríguez, una autora contemporánea, es realismo crítico, vaya, una novela juvenil que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cómo se enfrenta un bailarín adolescente a esos cambios, ¿no? Desde que es pequeño baila y de pronto, claro, su cuerpo no le acompaña, ¿no? Al principio le acompañaba, pero llega un momento que deja de acompañarle. Entonces, toda esa reflexión que él hace en cuanto a su pasión por el baile, pero a su aceptación, ¿no? de como persona nueva, ¿no? En la que se está convirtiendo, y ese cuerpo pues que no siempre le obedece, ¿no? Entonces, bueno, estos son simplemente 2 ejemplos, ¿no? Porque bueno, era algo un poquito más práctico, ¿no? que queríamos hacer menos teórico, ¿no? Pero bueno, por supuesto, más allá del aula, ¿no? De todos esos recursos que comentamos que se pueden trabajar con nuestros alumnos o con nuestras alumnas, da igual en el contexto en el que estemos, en el infantil, en este contexto de la educación secundaria o incluso en la universitaria, ¿no? La formación de profesorado, incluso, ¿no? En los cursos de formación que hacemos, en los másteres de formación, no hay que olvidar, ¿no? Bueno, ese ámbito también familiar, ¿no? Familiar y social, esa transferencia a la familia y a lo social, ¿no? Que también se contempla, ¿no? en esta guía, que tiene que ver con recursos y con cuestiones que pues planteando redes, ¿no? Y mucha reflexión conjunta se pueden trabajar de la misma forma, ¿no? Entonces, más allá del aula, también más allá de la familia, esta transferencia también pretende, ¿no? La transferencia social y educativa pretende impregnar un poco lo social y lo cultural, ¿no? Y al final, pues bueno, ese cambio cultural que pueda derivar en una sociedad pues un poquito más madura, ¿no? En conclusión, la transferencia, y creo que he cumplido, en la investigación, o desde la investigación, ¿no? Se presenta como el pilar fundamental que sustenta este proceso, ¿no? Es decir, la investigación en este ámbito nos proporciona todos esos marcos teóricos, metodológicos, herramientas, recursos para practicar una educación un poquito más consciente, ¿no? Que no se quede solamente en el aula, ¿no? Así que nada, con esto. Muchísimas gracias. Nada. A ti. Yo con este, ¿no? ¿Se me oye? ¿Sí? A ver, mira, porque creo que me voy a ir para atrás. Bueno, en mi caso, lo primero agradecer, es que no te voy a mirar, porque si no se me va la voz. Lo primero agradecer la oportunidad, como siempre, que nos ofrece, en este caso, Agustín y Pablo, por estar aquí. Creo que esto es un hito que se lleva mucho tiempo hablando de pedagogía de la muerte y nunca habíamos tenido nuestro espacio y entorno seguro para tener nuestro propio congreso y que sea el primero de muchos. Y sobre todo por estar en esta mesa redonda con gente tan maravillosa y sobre todo gente, ya por esta parte, porque Manuela me ha acompañado toda la vida, pero son como los referentes. O sea, para mí estar aquí es como, todavía no entiendo muy bien cómo estoy al lado de estos 2 referentes, pero bueno. Manuel os ha hablado un poquito de esa guía educativa que hicimos con SM y con la Universidad Autónoma. Yo me voy a centrar un poquito en este plan lector, como veis es muy finito, está en abierto, ¿eh? Este plan lector tuvimos nuestras dudas de si hacerlo o no, porque somos fieles defensoras de que este tema con recetas no se puede tratar y aunque demos miles de recursos, aunque nosotras siempre llevamos una maleta física con recursos, con cuentos, las llevamos de verdad a las formaciones, por mucho que demos esos recursos, si el que lo recibe y el que lo va a abordar en las aulas pues no ha hecho un trabajo previo pues de autoconocimiento, de reflexión, de poco sirve o de nada sirve. Entonces, bueno, tuvimos nuestras dudas, pero al final dijimos, vale, vamos a hacer este plan lector, pero ya en la primera página dejamos bien claro que es totalmente flexible, que son recursos que nosotras tenemos y que hemos leído, pero que no son ni los mejores ni los únicos, por supuesto, y que la forma de trabajarlo tampoco puede ser la mejor del mundo y seguro que vosotros tenéis otras ideas muchísimo mejores para abordarlas en las aulas. Pero bueno, si a alguien le sirve, si a alguien que sí ha hecho ese trabajo previo pues le apetece y quiere saber cómo llevar esto a las aulas, porque una de las grandes peticiones que tenemos siempre en los cursos de formación con profes es, vale, yo entiendo esto que me estás explicando, pero ¿cómo lo llevo al aula? ¿Qué hago? Entonces, bueno, decidimos lanzarnos a hacer este plan lector. Este plan lector aborda las etapas desde infantil hasta bachillerato. Eso y bachillerato también, infantil, primaria, eso y bachillerato. Yo me voy a centrar en infantil y primaria porque al final, bueno, Manuela ya ha hablado de la etapa de la adolescencia
Y sabemos que ya desde los primeros años pues los niños y las niñas ya tienen un concepto de muerte que van elaborando. Puede ser más básico, puede ser más abstracto, pero lo tienen. Entonces, nuestra labor como educadores, no solo hablo como docentes, sino educadores, si no somos profes también somos educadores, porque somos papás, mamás, hermanos, primos, tíos, lo que sea. Nuestra responsabilidad es dar u ofrecer las herramientas necesarias para que los peques vayan elaborando de una manera sana y consciente y natural su propio concepto de muerte. No el que tengamos nosotros ni nuestra familia, sino el suyo propio. Entonces ese es el gran reto y ese es el reto de este gran tema que es la pedagogía de la muerte. Dentro del Plan Lector, la mayoría de los recursos que tenéis es álbumes ilustrados. Hay alguna novela de cara a secundaria, pero principalmente es el álbum ilustrado. ¿Y por qué? Aparte porque Manuel y yo somos unas locas del álbum ilustrado, creemos que es un gran recurso y muy potente porque la característica de esta herramienta es la imagen, es la ilustración. ¿Y qué pasa? Porque nosotras presentamos un recurso, o varios, que no tiene nada de texto, son todo ilustraciones. ¿Y qué nos permite eso? Sobre todo en las etapas más pequeñitas, pero también en las adultas, pues trabajar con la perspectiva que cada uno tenga sobre lo que está viendo. Y precisamente porque el concepto de muerte, entendido en todas sus definiciones, no es algo cerrado y es algo que cada uno tiene elaborado pues, con esa mochila propia que tenga, familiar, cultural, educativa, de todo. Entonces, el álbum ilustrado creemos que es una muy buena herramienta para trabajarlo y sobre todo también en adultos. Aquí hay algún álbum, que ahora hablaré de él, que trabajarlo nosotros ya a nuestra edad, yo creo que también debería ser obligatorio. Entonces, bueno, un poquito ya en este contexto del Plan Lector, el álbum ilustrado, sí que quiero rescatar como 4 álbumes que no voy a describir cómo los trabajaríamos, pero sí lo que abordan por si a alguien se le ocurre, pues oye, esto lo puedo llevar al aula y que sabemos que estos recursos sí que han funcionado bien, pero la manera de trabajarlo es totalmente vuestra. Hay un álbum que se llama Desde entonces hasta ahora, mi primer libro de la evolución, que se lo tenemos planteado, me saco la chuleta para no olvidarme de los 4. Es un álbum ilustrado en el que trata, evidentemente, la extinción, ¿no? La muerte de manera evolutiva, natural y necesaria. Entonces, aparte de trabajar este concepto, también ligado un poco a lo que ha dicho antes Pablo, podemos trabajar esa dimensión ecológica. Podemos hablar del cambio climático, porque al final se tiene como esa idea de que la extinción es de los dinosaurios, que hace mucho tiempo y ya está. No, es que también ahora mismo están desapareciendo muchas especies en consecuencia del cambio climático. Entonces, también es una buena oportunidad para que ellos reflexionen, para que no lo vean tan lejano, para que comprendan lo que está pasando y su responsabilidad también como ciudadanos del mundo, ¿no? en el cambio climático. Pues ese es un álbum que está planteado para infantil, pero que perfectamente lo podemos trabajar en secundario, en bachillerato o con nosotros. Hay otro álbum que es Efímera, que es muy bonito, tiene muy poquito texto, no sé si alguien lo conoce, este sí que se trabaja así. Bueno, pues lo cuento muy rápido, son 2 hermanos que se encuentran con un insecto que se llama Efímera, que eso existe de verdad. Entonces, bueno, pues van al cine con ella, juegan a piratas, agotaban al insecto, hasta que de repente pues, se muere. Entonces, estos 2 hermanos se quedan un poco así asustados, empiezan a buscar y bueno, pues resulta que es que Efímera solo dura un día. Entonces, más allá de quedarse en la tragedia, en esto tan feo a priori, lo que se trabaja con este álbum es que, vale, dura un día, pero es que ha pasado un super día Efímera. Le han dado un super día, la han mareado, le han hecho de todo, ha vivido muchas cosas, pero al final pasa lo que tiene que pasar, que es la muerte, ¿no? La finitud. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Esto nosotras en el aula, cuando trabajamos con los profes, surge una idea que es también hacer rincón efímero. Esto, lo trabajo por rincones, es más de pequeños, pero bueno, también se puede llevar a otras etapas, que es simplemente dejar un rinconcito físico en la clase para que los alumnos vayan llevando cosas pues, que les gustó mucho pero que se acabaron. Pues el palo de un helado que les encantó en una tarde de verano, o un globo de una fiesta de cumpleaños que se lo pasaron pipa. Cualquier cosa, algo físico que les recuerde pues, que todo es transitorio y que en esa transitoriedad encontramos muchas veces el sentido de las cosas. Y la importancia también de disfrutar de esos momentos. Al final, nosotros apreciamos las vacaciones cuando volvemos a trabajar, no cuando estamos de vacaciones. Entonces, en esa transitoriedad tenemos que aprender también a valorar lo que estamos viviendo. Y eso se puede trabajar en todas las edades también. Otro álbum
No sé cómo voy de tiempo, pero bien, vale, solo me quedan 2. Otro álbum que nosotros utilizamos y que funciona también muy bien, con otra temática principal distinta a las anteriores, es el viaje. El viaje narra la historia de una mamá con sus 2 hijos que, bueno, pues por circunstancias bélicas de su país tiene que huir, y entonces todo ese trayecto, ¿no?, de huida hacia otro país que puedan acogerles, pues se va desarrollando esta historia. Es un álbum ilustrado, no sé si tenía texto o muy poquito. Nos ayuda a tratar, por supuesto, un tema que está a la orden del día, que son las migraciones y todo ese proceso doloroso que, jolines, al final es una pérdida de identidad. Tú estás dejando tu casa, tus amigos, tu idioma, tu cultura, estás dejando todo, estás vulnerable, tienes que volver a aprender algo que no contabas con ello, ¿no? Entonces, bueno, este álbum es muy bonito trabajarlo, sobre todo para trabajar ese concepto de la pérdida y el aprendizaje, que también es necesario. Vamos a perder unas cosas, ganaremos otras, creceremos de manera personal y volveremos a perder otras muchas. Entonces, eso se puede trabajar. Hay una imagen muy bonita de este álbum que siempre llama mucho la atención a los profes, que es que en un lado está la mamá, van a dormirse pues, en el suelo, en un bosque, y cuando los niños tienen los ojos abiertos, pues la mamá se la ve tranquila, se la ve segura. Y en la otra imagen, con colores más oscuros, los niños ya están durmiendo y la madre empieza a llorar, son unos ríos de lágrimas. Entonces, no hay nada de texto, son esas 2 imágenes. Y esas 2 imágenes lo dicen todo, y a partir de ahí se pueden trabajar muchísimas cosas, con muchas interpretaciones, surgen bastantes cosas. Surgen con los adultos y surgen con los alumnos. Y por último, el álbum Más allá, que igual es menos conocido, aunque está empezando a ser conocido. Es muy bonito porque trata sobre unos amigos que son animales que trabajan en un circo. Entonces, bueno, pues uno es trapecista, otro es el hombre bala, hay un chihuahua, un elefante, un camello, bueno, hay muchos. Y claro, como todos los días ponen en riesgo su vida, sobre la pregunta que versa ese álbum es ¿qué pasa después de la muerte? Que es la gran pregunta que yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos dado formaciones, nos hacen los profesores. ¿Pero qué respondo si me pregunta esto un niño? Bueno, pues primero igual no tienes que responder nada. Tenemos esa manera de dar respuestas. Y segundo, este álbum lo que hace es que nos ofrece las respuestas basadas en la creencia de cada uno de los animales. Uno cree que se va al cielo, otro cree que se va al Edén, otro que en la reencarnación, otro que permanecemos en recuerdo de los que se quedan. Son bastantes respuestas y todas ellas válidas. Porque si alguien de esta sala me sabe decir que hay después de la muerte, de verdad, 100%, le doy todo mi dinero, que tampoco mucho, pero bueno. Entonces, como no hay una respuesta válida, valen todas. Entonces, demos a la respuesta de ¿qué les decimos si me preguntan esto? Bueno, pues dale todo el muestrario de respuestas que hay y que él escoja. Este álbum acaba con una página en blanco preguntando ¿y tú qué crees? Que yo creo que es la mejor respuesta a la pregunta que nos hacen los profesores, de ¿qué les contestamos? Pues que ¿qué creen ellos? Porque cuando te hacen esa pregunta es porque algo tienen en la cabeza. Entonces, no vamos a darles una respuesta cerrada cuando ni nosotros sabemos si esa respuesta cerrada es la mejor o si es la verdadera. Entonces, bueno, pues este álbum se presta mucho a ello. Es un álbum que a nivel personal es muy bueno para trabajarlo. Y hasta aquí es un pequeño resumen de los recursos que tenemos, pero son como los 4 que más suelen funcionar o que más nos suelen decir los profes que utilizan en las aulas. Pero insisto, se pueden trabajar de 1000 maneras y seguro que hay otros que nos estamos perdiendo. Por supuesto, los recursos de Mar, los libros que tiene, son también maravillosos para abordarlos en las aulas. Y simplemente con esto acabar con la idea de que este plan lector está hecho para que se empiece a abordar de una manera pues, sin tabú la muerte en las aulas, que al final es algo que estamos persiguiendo y luchando constantemente. ¿Por qué? Pues porque al final si logramos crear espacios seguros para nuestros alumnos en los que puedan explorar, puedan preguntarse y preguntarse sin respuesta, que muchas veces la duda es muchísimo mejor que la respuesta. Entonces vamos a crear esos espacios, pero sobre todo con la idea con la que he empezado. Si nosotros no estamos preparados para hacer frente a todas las preguntas que nos pueden venir si trabajamos uno de estos recursos, no lo hagamos, ¿vale? Porque igual estamos entorpeciendo. Vamos a primero hacer
una reflexión, vamos a ver qué es lo que tengo yo, qué es lo que creo, por qué creo lo que creo, para poder hacer un poquito, sentirnos más seguros a la hora de trabajar todos estos recursos. Y por mi parte, pues nada más. Aquí. Gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, pues antes que nada quería agradecer a los congresistas y las congresistas que estáis aquí, que lleváis acompañándonos desde ayer y también estaréis mañana. Como decía la compañera Patricia, creo que al final esto era necesario, este espacio, este lugar seguro donde poder pues, compartir experiencias, vivencias y esas ideas sobre la importancia de trabajar la muerte desde la educación de una forma que sea segura y que sea cercana a todos nosotros. Quería dar también las gracias a mis compañeros y compañeras de esta mesa, a Francisco Javier, a Manuela, a Patricia y a Mar. La verdad que comparto esa idea de que es un placer compartir estos espacios de aprendizaje, estos espacios de crecimiento personal con gente que trabaja en estas mismas líneas y que creo que entre todos podemos enriquecernos y aportar. Y sobre todo al comité organizador. Todo congreso detrás lleva un trabajo que es muchas veces invisible, que no se ve, de horas de trabajo, esfuerzo, dedicación, liderado por Agustín, por Pablo y por el resto de compañeros que han conformado este comité organizador y que creo que sin ellos no sería posible, y agradecer también la oportunidad de estar aquí y compartir este espacio con vosotros y vosotras. Bueno, pues yo vengo a presentar un recurso, una herramienta para trabajar en clase, una finalidad que sea un poco con carácter innovador, que se denomina instantáneas culturales. De forma breve, para introducirla, las instantáneas culturales son un conjunto, un elemento que se compone por tres herramientas. Vamos a tener cine, literatura y música, ¿vale? Nos ha contado Manuela y Patricia ese trabajo con la literatura, con los cuentos. Mar también va a ir en esa línea con el trabajo de la literatura. Y bueno, al final la instantánea cultural lo que hace es beber de un hilo conductor que tienen esos tres elementos, que son las historias. Al final lo que nos preocupan son las historias, los personajes que se cuentan en ellas y aprovechar esos mismos elementos para poder trabajar el tema de la muerte. Si bien es cierto que las instantáneas culturales a nivel investigador tienen su pozo en la sociología, sobre todo en el campo de la etnografía para estudiar pues distintas culturas, etcétera, etcétera, el enfoque educativo-pedagógico que se le da aquí proviene del profesor Francisco Esteban Vara, de la Universidad de Barcelona, que en un capítulo del libro defendía que hay temas que por la complejidad de los mismos, por su propia abstracción y la difícil comprensión que muchas veces conlleva, con el simple mensaje, con el simple palabra, las clases magistrales, no siempre somos capaces de que el alumnado comprenda perfectamente la temática. Sin embargo, aprovechando la realidad cultural, elementos que componen nuestro día a día, nuestra sociedad, nos sirven y nos ayudan a poder potenciar esas posibilidades. Hablamos como que muchas veces explicar el concepto de libertad con tantos matices pues culturales, sociales, políticos, religiosos, económicos, puede ser muy complejo y sin embargo hay películas que plasman a la perfección esa concepción y a partir de ella se puede trabajar con el alumnado. Hay canciones que ilustran mejor el concepto de libertad que la mejor disertación de 2 horas que podamos hacer, o puede haber una novela o un poema que ejemplifique esa realidad. Entonces, lo que él nos proponía era eso, coger lo mejor de esas 3 posibilidades, esos 3 recursos y construir una instantánea que al final lo que consiste en fragmentos de cada uno de esos elementos orientados a una temática. Lo que aquí hacemos es orientarlo al tema de la muerte. Esto es, todo viene de este proceso de transferencia, como decía Manuel al principio. Al final lo que consiste es en teorizar, en ver aquellas cosas que funcionan, ponerlas en práctica y después sustentarlas científicamente. Aquí lo que no podemos hacer es decir, oye, pues esto nos parece interesante o esto nos gusta y vamos a desarrollarlo, vamos a darle difusión porque funciona muy bien. La importancia de la transferencia es que detrás haya una base científica sólida, que de alguna manera justifique y sustente que la utilización de esos recursos realmente beneficia o sirve para lo que pretendemos. En este caso es esa pedagogía de la muerte, esa comprensión del tema de la finitud humana con nuestro alumnado. Bueno, como he dicho, el hilo conductor de estos 3 elementos, del cine, de la música y de la literatura, son las historias. Cuando trabajo con mi alumnado en la universidad el tema de la identidad profesional docente, junto con ello el tema de la identidad personal,
Al final siempre intentamos construir esa idea de la identidad sobre los aprendizajes, es decir, somos aquello que hemos aprendido de lo que hemos vivido, ¿vale? Quizá cuando siempre lo digo así un poco rápido puede sonar un poco extraño, pero al final muchas personas compartimos vivencias y la forma de afrontarlas, de abordar las mismas, lo que aprendemos de ellas, son lo que nos hacen diferentes a unos de otros. Entonces, al final, el resultado de lo que somos es aquello que hemos aprendido, lo que hemos vivido. Y creo que una forma muy metafórica de decirlo de otra manera es que somos el resultado de las historias que hemos vivido. Por tanto, al final, la historia nos acompaña a lo largo de nuestra vida y nos define quiénes somos y cómo nos podemos construir. Entonces, en este sentido, mi pretensión es contar un poquito el tema de las instancias culturales a través de una pequeña historia, sobre todo en las partes que modulan una historia. Es decir, una pequeña presentación, el origen, un nudo principal y un desenlace. Comenzando por la presentación, a nivel personal, ¿por qué surge no solamente las instantáneas culturales, sino por qué surge esta aproximación, este acercamiento al tema de la muerte y desde esta perspectiva de estos recursos? Bueno, yo realicé mi tesis doctoral sobre el análisis de los valores en las letras de las canciones. Me preocupaba mucho, siempre me ha preocupado el tema de la axiología, de la construcción identitaria y era sobre todo una temática que, bueno, pues tenía muchísimas posibilidades para enriquecernos y entender mejor las ideas que de alguna manera regulan nuestra forma de ser y comportarnos en el mundo. ¿Qué ocurrió? Que el tema de la educación en valor y los cuentos pues estaba bastante trabajado y no era tan innovador en ese momento cuando hace unos años que ya defendía tesis, bueno, una de las prioridades era que siempre que el tema fuera muy innovador y fuera novedoso. Por tanto, me dirigí a las canciones, a la letra de las canciones, porque al final la música lo que nos hace es contarnos otras historias, más reducidas, con acompañamiento musical, pero siguen siendo historias de interacciones, de vivencias, de muerte, de amor, de libertad. Entonces, en ese canal, bueno, pues le dimos ese enfoque investigador a ese potencial análisis de las letras de las canciones. Después el factor personal. Mi aproximación al tema de la muerte, bueno, pues tiene que ver con una pérdida y en ese momento cuando ocurrió esa pérdida que para mí fue muy significativa, sonaba mucho un grupo que sigue llamándose Radio Macandé y tenía una canción que se llama Una luz se apaga. A mí esa canción me permitió de alguna forma expresar todo lo que yo sentía sobre esa pérdida y que me costaba poner en palabras. Para mí esa canción era refugio, era seguridad, era forma de expresión. Y con el paso del tiempo, cuando hice la tesis, claro, en una circunstancia, en un recuerdo de esa persona que ya no estaba, vino de nuevo a mí esta canción. Y me planteé, ¿por qué no investigar y trabajar las canciones que tratan el tema de la muerte? Porque para mí fue muy significativo y fue muy importante y me ayudó. ¿Por qué no hacerlo ya desde una perspectiva investigadora que tenía la experiencia con el tema de los valores? Y así hice, bueno, por la primera investigación, que fue eso, la pedagogía de la muerte y la letra de las canciones. De seguido, prácticamente, como me encantaba el tema de la historia y tenía un poco la espinita del tema de los cuentos, que no lo había trabajado en mi tesis, bueno, pues investigué sobre la pedagogía de la muerte de las canciones y siempre dejé ahí el tema del cine porque unos años antes Marc Ortini había realizado su tesis doctoral y tenía una cantidad abrumadora de publicaciones súper buenas y con una base científica excelente que daban el sustento para saber que ese recurso era bueno y no era necesario, bueno, se podía profundizar, pero que estaba hecho el trabajo y para mí ha sido referente y un apoyo fundamental. Bueno, pues llegando a este momento pasamos al nudo de la historia, a esas instantáneas culturales. Hay trabajos de los profesores Agustín y Pablo en su anterior I+D+I sobre cómo en la normativa, en la legislación española, no existen precedentes de trabajar el tema de la muerte. Prácticamente no hay nada, o lo que hay es muy residual, también las comunidades autónomas. También se han hecho investigaciones de cómo en los planes de estudio de la formación de los futuros docentes tampoco hay apenas presencia de ese tema. Entonces, claro, si queremos cambiar y queremos que el tema de la muerte llegue a las aulas y ni están las legislaciones que nos regulan el currículum, ni formamos a los futuros docentes que van a impartir y van a darle clases a esos alumnados, difícil que consigamos ese propósito. Bueno, pues en esa tesitura busqué el espacio donde poder intentar afrontar esa posibilidad y lo encontré en la asignatura de Teoría de la Educación, una asignatura que los que la habéis cursado, según lo habéis impartido y demás, tiene un espacio de trabajo de temas sociales que tienen su aplicación directa, su implicación directa, mejor dicho, en la educación. En ese ámbito social pues estaba el tema de la sociología, los derechos humanos, la inclusión y
se introdujo ahí el tema de la muerte. Al principio, bueno, pues pudo suponer, cuando se explicaba el programa de la asignatura, pues un sorpresivo de cara al alumnado, pero siempre era bien recibido. Era por la curiosidad, la atención y yo creo que por el sentido que compartimos todos de que es necesario y que no estaba. Bueno, pues impartiendo esta asignatura, a mí siempre me gusta vincular la teoría con la práctica, dar una pequeña lección magistral breve y después hacer algo práctico que pusiera en ejemplo eso que estábamos haciendo. ¿Qué ocurría? Bueno, pues tenía experiencia con trabajar las canciones, con trabajar el tema de los cuentos, con trabajar las películas y otras estrategias metodológicas como pueden ser el role-playing o los dilemas morales. Cuando llegaba el tema de la muerte, todo eso otro elemento que acabo de comentar ya lo había trabajado y podía haber repetido el tema de las canciones, que venía de mi tesis, podía haber repetido el tema de los cuentos, el tema de cine, que como digo que Marc lo tenía súper bien planteado y trabajado, pero meses antes de la preparación de la asignatura llegó a mis manos este capítulo de libro que os he comentado antes de Francisco Esteban Vara, en el que explicaba qué eran las instantáneas culturales. Y creo que algo brilló, algo me hizo ver esa posibilidad de decir, bueno, si él lo plantea para temas que son complejos y abstractos, ¿qué tema más complejo y abstracto puede ser que trabajar el tema de la muerte en el aula? Entonces, aterrizamos lo que son las instantáneas culturales. Como he adelantado antes, son fragmentos de películas o un corto, una animación, un fragmento de una novela o un cuento, un poema, lo digo sobre todo por la extensión, la duración y una canción normalmente. ¿Vale? Tenemos que pensar que tiene que ser un elemento, un recurso que se pueda trabajar en clase. Entonces, claro, si hablamos de ver una película completa, leer un libro completo, no sería abarcable. Entonces, cogemos elementos concretos. Y lo que hacemos es que dentro del tema de la muerte focalizamos en aspectos que queramos trabajar. Bien puede ser el tema del duelo, bien puede ser la tristeza por la pérdida, bien puede ser el tema del recuerdo de los que ya no están. ¿De acuerdo? Bueno, y esta instantánea cultural, lo que, como he dicho antes, la finalidad principal es facilitar la comprensión de esos temas que estamos trabajando. Entonces había una pequeña lección magistral sobre el tema de la pedagogía y la muerte aterrizando en la temática y después utilizamos estas instantáneas culturales. Las mismas tienen una base teórica, no solamente es la conjunción de esos tres elementos, sino que realmente se basan en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Al final es un modelado. Lo que hacemos es aprender a través del ejemplo que nos dan los personajes de la historia que estamos observando en la literatura, en el cine o en las canciones. ¿Vale? Entonces, podemos ver unos ejemplos que son positivos y aprender de esos ejemplos cómo afrontar la pérdida, cómo poder acompañar a otras personas que han sufrido ese duelo, cómo entender la tristeza o el miedo que puede sentir alguien ante la muerte. Y por igual también aprendemos de aquellos comportamientos o acciones que son negativas y nos sirven de experiencia previa sin tener nosotros que pasar por esos hechos. Hablamos de comportamientos de indiferencia hacia alguien que tiene una pérdida, de falta de comprensión, de falta de empatía. No es necesario que nosotros vivamos esa experiencia para poder aprender y tener unas premisas claras de qué debemos hacer o cómo podemos comportarnos. O ser conscientes de que cuando suframos una pérdida, el proceso de identificación, gestión y regulación de nuestras emociones es muy importante y hay que trabajar el duelo. Y es algo que podemos prevenir, podemos hacer de forma previa con esas instantáneas culturales. Sobre todo por el factor socioemocional. Al final, como he dicho, hablamos de miedo, de tristeza, de incertidumbre, de ansiedad, de pena, y es muy complejo. Es una temática que es muy compleja. Y no podemos dejarlo simplemente a una simple lección magistral, sino que tiene que tener algo que realmente nos sirva como vehículo para canalizar aquello que sentimos y podemos comprenderlo. Bueno, pues era el momento de aplicarlo en clase. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues lo que se planteó fue la implementación de estas instantáneas culturales con grupos de educación primaria y de pedagogía en la Universidad de Málaga con esta asignatura de Teoría de Educación. La propuesta funcionó. Pero claro, como digo siempre, la percepción de que había funcionado era un poco por el feedback que te daba el alumnado, porque somos conscientes los docentes cuando el alumnado está atento, cuando está motivado, cuando le gusta el tema, con la conversación también después de fuera de clase, pero eso no tenía un sustento científico. Era necesario ir un paso más allá. Entonces lo que se planteó fue hacer una investigación que de alguna manera sentara las bases para poder transferir estas instantáneas culturales como recurso a otras personas que pudieran estar interesadas en utilizarlas. Lo que se hizo fue aprovechar un cuestionario
que hay sobre actitudes de los docentes ante la educación de la muerte, también del proyecto de I+D+I anterior que dirigieron Agustín y Pablo, y lo que se planteó fue, bueno, pues pasar ese cuestionario. Javier, ¿bien? Se pasó ese cuestionario en clase, se obtuvo unos resultados y después trabajamos con la instantánea cultural. Y después de esa instantánea cultural se volvió a pasar ese instrumento, ¿vale? Realmente una investigación de pre-test, post-test. ¿Qué se hizo en el estudio estadístico? Bueno, pues se comprobó que realmente hay una diferencia significativa en el post-test. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien había una buena aceptación, una actitud, una predisposición positiva del alumnado a trabajar el tema de la muerte, después de haber trabajado con las instantáneas culturales, esa predisposición era aún mayor. Aparte de ese instrumento, también se utilizó otro que utilizamos para analizar recursos educativos que tienen su foco en el análisis de la parte de comunicación, la parte intelectual, la parte pedagógica del recurso. Pero bueno, eso era complementario. Pero realmente los datos nos decían que había una mayor predisposición, una actitud más positiva a trabajar el tema de la muerte. Entonces ya tenemos una evidencia científica de que, oye, pues las instantáneas culturales gustan, pero no solamente la sensación de feedback, sino que realmente había unos datos y también se publicó la investigación y había un sustento. El momento del desenlace de esta historia. Seguimos trabajando en clase con estas instantáneas culturales y las trabajamos de dos formas, ¿vale? Por un lado está la labor del docente, que lo que en este caso hago yo es gestionar y crear esa instantánea cultural, focalizo en un tema concreto, bien sea el recuerdo, bien sea una fase del duelo, bien sea el miedo a la muerte, y elijo pues, la parte cinematográfica, la parte musical y la parte de literatura. Pero lo que es aún más enriquecedor es lo que llevamos haciendo en los últimos cursos, es que después de haber trabajado en instancias culturales con el alumnado, en vez de ser ellos simplemente consumidores de la misma y después generar el espacio de debate y demás que se hace, lo hemos convertido en prosumidores. Es decir, el alumnado genera sus propias instantáneas culturales y se les pide que la haga poniendo el foco en el futuro alumnado con el que va a trabajar y qué temática concreta relacionada con la muerte querría trabajar. Entonces, pensando en ese alumnado de primaria, por ejemplo, o en los casos de los pedagogos, en secundaria y demás, ponen el foco de qué quiero trabajar y ellos diseñan sus propias instantáneas culturales. Y os garantizo que son unos procesos mucho más enriquecedores porque también están mucho más actualizados que un servidor en cuestiones musicales, en cuestiones de cine o en cuestiones de literatura de cara al gusto de los más jóvenes. Y bueno, esto es un poco todo, la experiencia. Y como digo, no es algo material que a lo mejor podamos compartir y podemos decir, mira, pues podemos partir de aquí, sino sobre todo quedaros con esa idea y la posibilidad de utilizar esa combinación de los tres elementos que tienen su base científica, cada uno de ellos por separado y conjuntamente también, porque creo que puede ser un vehículo bastante enriquecedor para este cometido que nos interesa. Hola. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, me ha tocado ser la última. Espero que no tengáis muchas expectativas de tantas veces que han dicho mi nombre, porque eso es solo un personaje que se creó para generar todos esos recursos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a esta mesa, a todos los ponentes y organizadores y asistentes. Esto es un sueño hecho realidad. Me parece que muy necesario y espero que sea solo el principio, ¿no?, de una larga historia de compartir, porque lo necesitamos, estos intercambios, para darnos... a veces es un camino arduo y solitario, pero cuando te encuentras así con personas que tienen el mismo interés, pues es muy alentador. Bueno, yo venía con la intención de presentar los dos cuentos infantiles que tengo, pero al estar aquí y también al escuchar la mesa y las conversaciones en las comidas y en los pasillos, he cambiado un poquito de idea. Y me late el corazón deprisa. Llevo muchos años haciendo conferencias, pero me alegro que me lata el corazón deprisa, porque es como la primera vez, ¿no? Y va por ti, maestro.
porque siempre me ha alentado a ir más allá de la pedagogía de la muerte, más allá de mí misma. Siempre ha supuesto un desafío y creo que eso es lo que he ido aplicando. Entonces, a pesar de tener 3 ensayos junto a Agustín y Pablo sobre recursos y sobre cine y sobre todos los cuentos y lo que queráis, yo ahora os diría que el mejor recurso somos nosotras mismas. Que eso es lo que agradecen, voy a decir, la infancia para incluir niños y niñas y la adolescencia, que no nos están pidiendo nada más ni nada menos que ser nosotras mismas, que creo que es el mayor desafío y que no hay mejor recurso que el, tú has dicho, prosumidores, que el que generan las propias personas por sí mismas. Que a veces me han dicho, ¿qué ritual podemos hacer porque se ha muerto el padre? Entonces, yo no tengo ningún vínculo con esa persona, yo no puedo generar ningún ritual. El ritual que se haga da lo mismo, es desde dónde surge ese ritual. Entonces, un ritual maravilloso, si surge de las personas que tenían un vínculo con la que se ha muerto, da igual que sea un globo que se lanza o un papelito en la puerta, da lo mismo. Es desde dónde surge. Esa es entonces la infancia nos pide no cantidad, nos pide calidad. Y nos la pide en un lenguaje propio. Ese es el desafío que tenemos ante nosotros, porque ellos y ellas nos cuentan cosas en un lenguaje simbólico que nosotros tenemos que aprender a interpretar. La infancia no habla estando quietecitos y sentados y vamos a hablar. ¿Qué te pasa? ¿No? La infancia habla moviéndose, quizás jugando con un cochecito o así, y desde ahí te están diciendo las cosas más importantes de su vida. Entonces, ¿cuál es el desafío? Pues el autoconocimiento. Saber dónde somos buenas, dónde no lo somos, cuáles son nuestras carencias que nos gustaría mejorar, dónde somos maravillosas para poder ponerlo al servicio, cuál es nuestro potencial que podemos poner al servicio de una sociedad más humana y mejor. Y ese autoconocimiento y esa introspección es lo que nos va a dar una consistencia humana, que es lo que vamos a ofrecer, porque la infancia está mucho más sensible a lo que somos. Por tanto, pulirnos a nosotros mismos es lo mejor que les podemos ofrecer, porque no les estamos mintiendo, que es lo que están pidiendo, ¿no? Sé tú mismo, porque yo lo estoy siendo. Entonces esto es como lo de los países desarrollados, ¿no? Que ahora que hemos desarrollado todo, pues ya queremos que todo el mundo no contamine, ¿no? Pero los que aún no han contaminado dicen, bueno, dejarnos contaminar y luego ya. Pues esto es lo mismo, ¿no? Recorremos el camino de los recursos para llegar a la conclusión de que el mejor recurso somos nosotras mismas. Y que lo que mejor que podemos hacer quizás es nada. Porque en ese nada confiamos absolutamente, y lo digo por experiencia de haber tratado en muchas situaciones con los niños y con las niñas, confiamos en la sabiduría natural que tienen ellos para afrontar las pérdidas, la muerte y la enfermedad, y su propia muerte. Entonces hay que ser muy conscientes de nuestro ego, de la conciencia que ponemos a las cosas, de ir despacito para ver cómo de alguna manera podemos estar ahí y a la vez quitarnos de en medio
porque realmente los protagonistas, las protagonistas son ellos, es su propia historia y esa es la que tiene que desarrollarse. Y nosotros somos intermediarios, nos pueden utilizar para saber que tienen un espacio y alguna persona con la que expresar, si quieren expresar. Entonces es más allá de la pedagogía de la muerte, bueno, Agustín decía pedagogía de la conciencia, pues más allá de la pedagogía de la conciencia, e ir hasta ese corazón. Si yo estoy aquí es porque de alguna manera se me ha empoderado y se me ha recordado qué es lo que yo puedo generar. Y creo que esa es nuestra función, ¿no? Bueno, me han presentado como asesora de la consejería. Cuando yo voy a alguna escuela, intento que mi papel no figure ante los alumnos. Yo estoy en las bambalinas porque creo que son los docentes que están en contacto directo con el alumnado los que tienen que manejar el tema. Y si tienen alguna inseguridad, mi rol sería devolverles ese poder que todo ser humano tenemos cuando hacemos las cosas de corazón a corazón. Todos y todas sabemos acompañar, todos y todas sabemos estar al lado de alguien que ha perdido, porque todos y todas hemos tenido pérdidas, de un tipo o del otro. Y desde ahí, desde esa humildad, pero a la vez poder, y desde esa simplicidad, estamos dando autonomía a todas las personas que piden asesoramiento. Cuanto más autónomos sean, mejor. Cuanto menos especialistas tengamos, mejor. Y un docente puede hacer todo eso si se siente seguro, formado. O sea, la formación es buena para después desformarse, ¿no? O sea, yo estudio mucho, pero luego lo dejo atrás. Esto que parece que estoy improvisando, no lo estoy improvisando. Porque desde el momento en que me dijeron la mesa, yo he ido apuntando en mi superlibretita, ¿vale? Y he ido transformándolo y cambiándolo, de alguna manera para interiorizarlo y para que encajara en los 15 minutos. Pues es un poco así, ¿no? Aparecer, pero para desaparecer. Y para dar el protagonismo a quien realmente tiene el protagonismo. Y pues voy a mirar lo que dice la libreta, por si... Bueno, sí, es muy importante. Diciendo esto que he dicho, yo he escuchado preguntas, yo tengo varios grupos de WhatsApp de infancia, amor y muerte y así, ¿no? De intercambios. Y entonces a veces escucho cosas como: ¿alguien sabe de algún cuento para dárselo a una mamá que ha perdido a un bebé? Entonces yo me tiro las manos a la cabeza. Porque detrás hay una intención de ayuda, esto es otro temazo, y el mal uso de los recursos es peligroso, porque en lugar, no es que no hagamos bien, es que quede la cosa neutra, es que hacemos mal, o sea, hacemos daño. Entonces, si tú para ayudar le das un cuento, en lugar de dar tu corazón y tú misma, estás poniendo ese recurso en el medio de dos personas. Y eso, paradójicamente, según cómo lo utilicemos, puede ser un tipo de evasión. Entonces, por eso el ir más allá, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese recurso? ¿Qué hay? Y luego lo que estaba diciendo Patricia también es muy importante, ¿no? Es ¿por qué me dedico yo a esto? ¿No? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi motivación? Pues yo, después de años, pensé, igual, todo lo que he estado diciendo me lo estaba diciendo a mí misma. ¿Qué relación tengo yo con la muerte? Que he tenido esta necesidad de ir diciendo lo importante que es vivir con conciencia de mortalidad. Entonces, toda relación de ayuda o de acompañamiento es una relación horizontal de intercambio.
tengan la edad que tengan la estatura que tengan y estén en el estado de salud que estén. Nos vamos a enriquecer. Cuando enseñamos, aprendemos. Cuando ayudamos, nos ayudamos. Cuando acompañamos, nos acompañamos. Y ya está, ¿no? Te he visto absorbida. Que siga, por favor, ¿no? Que siga. Bueno, un segundo, por favor. Es que me has pillado en mitad de... estaba... Yo también, porque me he quedado así. Bueno, tenemos 20 minutos, lo que hemos dicho, el tiempo es relativo, pero este no. Tenemos 20 minutos. Gracias por vuestra generosidad, por compartir vuestro conocimiento, experiencia, recursos. Tengo aquí, me toca en 2-3 minutos, a mí me han encomendado 2-3 minutos, das unas conclusiones, un resumen más que unas conclusiones, y damos la palabra a todos y todas para, pues eso, rentabilizar al máximo este momento, este espacio. Me gusta el espacio seguro, ¿no? Me gusta esa idea, para pensar, para conocer, encontrarnos y reflexionar. Me quedo con varias palabras: introspección, autorreflexión, plan lector, instantáneas culturales, literatura, autoconocimiento, simplicidad, autonomía, formarse para desformarse. Yo también he dado teoría y política de educación unos años y ahí estaba también esa idea en unos autores, ¿no? Si me permitís, me quedo con 3 ideas. Si lo hago mal, os pido disculpas. Me quedo con 3 ideas un poco de tanto de lo que escuché ayer como principalmente lo de ahora. Creo que una educación que enseña a vivir de una forma más consciente, que participa de una educación más plena, más integral, más fecunda, más fértil, más holística, creo que necesariamente tiene que incluir la muerte. Ya después el recurso, la forma, la intensidad, el nivel, creo que es otra. Pero creo que participar de esa visión necesariamente pasa por ahí. La segunda, esto me he dado cuenta, yo soy neófito en estos temas, pero soy un absoluto lector compulsivo de todo lo que implique sobre educación, así que mi compromiso por leer más, pero me quedo con y viene a raíz de esta idea, y es, creo que por lo que claramente la pedagogía no es solo una rama de la pedagogía que estudia la introducción de la muerte en los procesos didácticos, sino que, no es solo una rama de estudio, sino que es una poderosa herramienta de transformación educativa y social. Y por ahí me habéis conquistado. Y la tercera, creo que sinceramente que integrar la muerte, la finitud, la trascendencia, el duelo, la vida en los procesos didácticos, pues verdaderamente es una oportunidad y un reto de gran valor pedagógico. En consecuencia, permitidme otra vez que os dé las gracias en nombre de todos, nos hemos quedado todos entusiasmados y os invito a todos vehementemente a que por favor formulemos, expresemos, aprovechemos a este lujo de ponentes que tenemos aquí. Disponemos de 18 minutos. Disculpad si soy tan disciplinado, pero es que después vienen más cosas. Muchas gracias. Tienen ustedes la palabra. Vale. Bueno, yo quería agradecer a toda la mesa, una mesa maravillosa, igual que todas las mesas que han habido hasta ahora, de verdad. Y quería particularmente dar las gracias a Mar, porque me cago en la leche. No puedo. Son muchos años y no me sale. Eres una pionera en muchas cosas, has abierto este campo muchísimo. Una persona muy coherente, muy poderosa, hablas muy bien. Y también hay otra cosa muy importante, eres una pionera en eventos sobre pedagogía de la muerte, porque no sé si fueron 3 o 4 jornadas de amor y muerte que coordinaste tú en los años, 2000 o por ahí. Impresionantes, una tras otra, una de ellas en la Universidad Menéndez Pelayo, y has hecho muchísimo por este campo, por esta disciplina y por toda la gente a la que has apoyado y los profes a los que has formado.
O sea que gracias y eres un ejemplo para todos. Gracias. Muchas gracias, amigo. Si no hay preguntas, las hago yo, ¿eh? Pero seguro que hay. Vamos a dar un minutito más, si queréis. ¿Se me escucha? Muchas gracias de verdad a todos, pero yo llegué un poquito tarde, entonces las primeras, ¿no? En exponer nombraron que los recursos estaban disponibles, pero ¿cómo? O sea, ¿en dónde los podemos encontrar? ¿En qué tenemos que poner? ¿Hay alguna plataforma específica donde los podemos encontrar? En la web, están en abierto. Si tú pones la práctica de la pedagogía de la muerte en SM, o a través de la página del grupo nuestro de pedagogía de la muerte, las encuentras, están open access. ¿Alguna pregunta? Esto es donde queríamos llegar, al silencio. Yo, si me permitís, no hay ninguna pregunta, ninguna consulta. Bueno, yo quiero al menos formular una amar a todos, pero como he visto que estás como consejera en Valencia, ¿no? En la Comunidad Valenciana, no sé qué reflexiones te genera, o sea, cómo se podría incorporar esto, si lo consideras pertinente, la muerte, los currículos escolares. Yo soy profesor de didáctica, problemáticas, dificultades, posibilidades, experiencia, un poco, nada, no sé cómo lo ves, porque es suficientemente importante como para que esté en los decretos de cada comunidad o en el famoso Real Decreto 157 de primaria, pongo por caso el de primaria. ¿Cómo? Bueno, a ver. Yo creo que los que hacen los currículos y la consellería me llama para esto, pero ni se ha formado, ni sabe nada, ni quiere saber nada. Por eso me llaman a mí. Pero yo me niego a ser especialista. Por eso, de alguna manera, empodero al profesorado. Entonces, mi visión es trabajar desde la base. Y la base transformará a los tecnócratas y a los que elaboran currículo. Te digo eso porque he tenido oportunidad de trabajar en centros de profesorados, de técnicos de la educación, y yo siempre he elegido estar cerca de los niños y la adolescencia, porque para mí son la fuente de riqueza y lo que yo siempre quiero es mejorar como persona. Entonces, con esos principios tan radicales, pues no puedo ceder a la tentación de, pues yo trabajo para la consellería o tener una nómina más alta, porque eso tiene un precio alto. Entonces, yo empezaría por cada uno de nosotros, encarnar lo que decimos, ser un modelo que seguir, es decir, si tenemos una idea que nos inquieta, llevarla a término, ser entusiastas en lo que hacemos, apasionados, y eso tiene una repercusión en nuestro entorno. Y si ese entorno se va impregnando de la normalización de la muerte, eso finalmente, hay que ser pacientes, pero finalmente va a llegar a los currículums. De hecho, nosotros llevamos trabajando 20 años, ¿no? Desde el 2001, 24 años. Ahora tenemos este primer Congreso Internacional de Pedagogía de la Muerte, pero detrás hay mucho trabajo, muchas semillas plantadas, pues hay mucho por hacer, todo está por hacer y todo es posible. Entonces hay que seguir con eso y hacerlo desde donde podemos, ¿no? Mirar lo que decíamos en la comida, mirar lo que hay y no lo que no hay. Entonces, agradecer lo que tenemos y seguir trabajando en esa línea, en lo personal, en lo grupal, en nuestra escuela,
en nuestro claustro, en nuestro pueblo, trabajamos en la universidad, ¿no? Y son como ondas expansivas que al final, cuando la sociedad esté madura, ese momento llegará. Porque si empezamos a modificar los currículums sin modificar la madurez, no van a ningún sitio. Acabamos de desperdiciar un magnifiquísimo recurso. Entonces tiene que ir paralelo a la madurez de la sociedad. Entonces esto ya es un avance. ¿No? Yo ver tantas personas que se dedican en otros países, yo estoy, vamos, admirada, sorprendida, maravillada. Porque no lo hubiera sabido si no hubiéramos hecho este congreso. Entonces hay que tener paciencia, seguir creyendo en nosotros, en lo que hacemos, ser ese ejemplo que va a ser de beneficio para nosotros y para los demás. Y eso, por sí mismo, hará caer los currículos antiguos y se irán transformando. Pero de una manera consistente, ¿no? Y eso solo se recorre con lentitud, paciencia y pisando seguro, creo, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere aprovechar? ¿Alguno de los ponentes? Instantáneas culturales, plan lector, infantil, primaria, bachillerato. Hay una cosa que no he dicho y que creo que es importante. Yo me siento muchas veces como la voz de la infancia, ¿no? La voz de los niños y las niñas, porque creo que nací así, ¿no? Como sabiendo qué están diciendo. Entonces, para ellos la idea de trascendencia es natural. Yo, según vuestras experiencias me diréis, pero en mi experiencia ningún niño o niña cree que la vida se acaba cuando se acaba el cuerpo, la vida física, ¿no? Si tú les invitas a hacer dibujos, el muerto siempre está presente en la hoja y siempre está arriba y está alegre y los colores son alegres. Por eso tenemos que aprender tantísimo de ellos, tantísimo. Entonces, a lo mejor ese giro de, en lugar de generar nosotros recursos, invitarles a ellos a que generen sus propios cuentos, ¿no? Es que nos vamos a quedar boquiabiertos. Y entonces aprender de ellos, es que vivir con idea de trascendencia es más cómodo, es más... Yo he conocido, que me llamó mucho la atención, ¿no? Un niño que sus padres estaban convencidos absolutamente de que no había nada después de la muerte y en concreto este niño tenía mucho miedo. Y si de manera natural les dejamos expresarse y siempre el muerto está de alguna manera presente, es la inteligencia de la continuidad del vínculo. El vínculo no se acaba, el vínculo se transforma. Y eso nos lo enseñan ellos. Y de su sabiduría elaboramos nuestras teorías y luego creamos recursos para enseñárselos a ellos, ¿no? Entonces, es así un poco, ¿no? Entonces, como vamos a invertir la situación y realmente ser humildes hasta cuando estamos ante ellos, ¿no? Para que nos ilustren, ¿no? Quería decir. Bueno, sí, allí. Buenas tardes, encantada. Yo he leído tus artículos hace 5 años, antes que yo empecé a estudiar doctorado. Gracias. Yo he leído tu artículo que tú has escrito, usted ha escrito con Agustín, y para mí es muy interesante porque yo nací en un país musulmán y para nosotros la muerte no es tanto alegría. Pero cuando que yo he leído tus artículos, me parece es muy interesante y hay muchas diferencias en tu cultura y mi cultura. Pero para mí es interesante que los niños piensan igual que tú has dicho, que los niños piensan completamente diferente a nosotros. Y es muy interesante que
y yo quiero saber cómo nosotros podemos pensar como ellos. Es una pena que nunca podemos pensar y tratar como ellos porque su mundo es diferente. Yo soy profesora y siempre para mí es muy interesante que ¿por qué nosotros no podemos pensar como ellos? Y siempre yo estoy pensando cómo puedo ayudar a mis estudiantes en mi país y todos los países que tienen diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes nacionalidades. ¿Cómo podemos enseñar especialmente sobre este tema que para un país como mi país es un tabú mucho más complicado que aquí? Y es un placer si puedes ayudarme un poco o darme en referencia para mi vida personal, que me encanta saber cómo. Y para cambiar mi actitud a esta palabra o este proceso que nadie sabe qué ocurre en el futuro, para hacer tanto alegría como los niños. Es un placer, encantada. Pues el cómo solo puedes saber tú. Por ejemplo, ¿no? Yo lo he descubierto a través de pintar acuarelas. He descubierto esa niña que disfruta, ¿no? Desde del deslice del agua y de que pinte el agua. Y porque yo también quería volver a ser niña, porque claro, ahí es, ¿no? Es como una maravilla. Pero ese es tampoco lo hice de una manera consciente, fue en el confinamiento que teníamos tanto tiempo, ¿verdad? Y empecé a pintar y he seguido pintando. Me llena mucho, me reconcilia con esa parte más inocente, no racional. Son momentos en los que pintas la acuarela, son momentos de presente, ¿no? De comunión con el momento, con los colores, con la textura. No hay pensamiento. Y yo creo que es lo que tienen los niños y las niñas, ¿no? Pues nosotros hemos tenido que pasar por un proceso de culturización para adaptarnos a este mundo, porque es un mundo tirando a insensible y no podemos ir con la sensibilidad a flor de piel. Entonces vamos haciendo nuestras capitas para ir protegiéndonos, pero hay un momento en que si buscas un entorno tanto relacional, ¿no? Como del espacio, pues yo vivo en el campo, he elegido vivir en el campo con las incomodidades y el trabajo que eso tiene, pero los beneficios que a mí me reporta. Y entonces yo creo que cada uno tiene que encontrar su propia manera, tenerlo claro. Yo quiero volver a ser niña, pues la que tiene que saber cómo eres tú. ¿Y cómo puedes ayudar a tus estudiantes? Pues ayudándote a ti, encontrando tu propia manera y pudiendo decir, bueno, yo lo he hecho así, vosotros encontrar vuestra propia manera, ¿vale? A veces esa necesidad de ayuda responde más a nuestra necesidad que a la de los demás. Entonces eso yo lo he aprendido a base de bofetadas, porque dices, madre mía, lo que he aprendido en este congreso, yo esto tengo que hacerlo llegar a todo el mundo. Error. Tú te guardas tus tesoros en los bolsillos y si alguien te pregunta, ¿qué llevas en el bolsillo? Dices, ¿de verdad quieres saberlo? Y si insiste, entonces abre los bolsillos y sacan los tesoros. Pero si no, es tiempo perdido, son recursos perdidos. Entonces es como hay que casar el momento de la necesidad del otro y que tú estés ahí para a lo mejor dar lo que está pidiendo. Pero si no piden, no des. Pues es mi experiencia, ¿eh? Desde el error. Todo es desde el error. Aprendemos así, ¿no? Ok, bueno, nos llaman al orden. Permítanme por lo menos dar las gracias a todos y especialmente a los ponentes por su generosidad, por compartir. Gracias, de verdad, un placer. Muchas gracias.